3, 2, 1. Estamos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros. Aquí, antes de irnos a la pausa, le anunciamos que tenemos en la sala virtual al diputado independiente Juan Diego Vázquez, con quien vamos a conversar sobre su opinión y las reacciones que tiene tras la renuncia de la exdirectora de la CENIAF, la licenciada Mayra Silvera. Diputado, un gusto tenerlo aquí en este espacio. Feliz tarde para usted. Bienvenido. Hola Edna, gracias. Miren, yo creo que este tema de la renuncia de la directora, que si no estoy equivocado, tú tuviste la primicia y los detalles de la misma. Yo creo que luego de ver todos los documentos que han surgido luego de esa renuncia, es preocupante, es enormemente preocupante ver cómo ella siente no solamente que recibió la institución, que regentó por, ¿qué? Creo que 2 semanas, tal vez un poco más, sino además la manera en la que ella misma relata sentirse utilizada, traicionada, humillada desde las más altas esferas del Estado, y al relatarte ella ayer la forma en la que, porque yo no le puedo decir que ella renunció, ella fue destituida, la forma en la que fue destituida abre mucho más aún la preocupación de los que esperamos que esto, uno, sea resuelto de manera efectiva, pronta, justa, por supuesto, en el debido proceso, pero que además se tomen las políticas públicas que por mucho tiempo se han postergado, que ahora podamos tomarlas. Yo creo que es más dudas que respuestas, más preocupación que certeza, pero toca seguir hacia adelante, toca utilizar todo el esfuerzo y todo el tiempo que uno tenga para poder seguir sacando las leyes que estamos trabajando en la Asamblea. Y bueno, desde lo que uno puede seguir pidiendo la información clara y esperar que el presidente, que al final es el presidente y tiene su facultad constitucional para nombrar al reemplazo de quien ha destituido, deje de pensar un poquito en el PRD, deje de pensar un poquito en sus intereses y empieza a pensar bastante en los niños, niñas, adolescentes y en el país, que tiene ya, yo no sé, 2 semanas y algo marchando, protestando, sin detenerse, para que este tema se resuelva pronta y efectivamente. Señor diputado, buenas tardes. El tema de las renuncias y qué lectura le deja a todos, tanto involucrados como a la opinión pública, el procurador, ahora en este caso, en este tipo de situaciones permitirían agilizar desde su lectura nombrando a una persona eh, nueva o cercana que no esté involucrada en las investigaciones, permitiría agilizar de alguna u otra manera los procesos? Bueno, eso es si la persona que entra con la voluntad y con, no quiero decir la orden, pero con la oportunidad para hacerlo. Yo creo que, y no sé si ahora también producto de cómo fue su salida, la ahora exdirectora esté siendo un poco más franca con sus planteamientos o un poco más cruda, me refiero a la exdirectora Silvera, pero evidentemente hay personas, pienso yo, en las más altas esferas del gobierno que no están interesados en que todo salga a la luz. Tal vez querrán que esto se arregle y que sea olvidado por los panameños, pero no creo que, no sé si quieren que todo salga a la luz. Entonces ya se están barajeando algunos nombres. Unos de ellos inclusive son de personas que más allá de su capacidad técnica, que no puedo poner en duda, ni puedo poner en duda la de las personas que han estado allí, son personas muy cercanas al gobierno, son personas que lamentablemente forman parte de la vida política electoral, de la que yo también formo parte, y no sé si van a hacer el trabajo con la independencia que se requiere. No requerimos más, y fue lo que yo critiqué de la directora, que ahora es directora, personas que ya hayan estado allí y que no hayan resuelto lo que ahora se plantean resolver. No necesitamos a un asesor de la ministra que también tiene cuentas que rendir. Necesitamos a alguien con la capacidad, sí, ojalá sin los vínculos políticos y con la entereza y la independencia de hacer lo que tiene que ir a hacer. Y dicho eso, diputado, concentrándonos en las posibles soluciones al problema que ha reventado y explotado en torno a algunos albergues. Y bueno, pues para que no vuelva a repetirse nunca más una situación como esa, ¿qué cambios profundos, más allá de la persona que coloquen allí, considera usted deberían hacerse a lo interno de la CENIAF?
Mira, lo primero es revisar detenidamente la planilla. Mire lo que dice la exdirectora Silvera en cuanto a que hay mucha más política que técnica, o políticos que técnicos. Y yo soy político, ojo, pero también creo que tengo la capacidad técnica para ejercer cargos de forma técnica. Lamentablemente a veces se pone por encima lo político que lo técnico, y en una institución como esta, sobre todo en este momento, eso no puede ocurrir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando desde la Asamblea la revisión, modificación y la creación inclusive de las leyes que generen el ambiente jurídico, que no es el único necesario, pero que es necesario, el ambiente jurídico, el marco legal para que los niños tengan la confianza y más que la confianza, tengan la certeza de que hay un país que va a responder y que va a velar por sus intereses, cosas que hoy evidentemente no tenemos y que son urgentes para poder salir, aprovechar esta enorme crisis y transformarla en una oportunidad de mejora. Señor diputado, en cuanto a el papel que están jugando cada uno de los órganos del Estado, y en este caso quiero hablar de la Asamblea de Diputados, no solamente con este tema, ya lo hicieron anteriormente cuando citaron al ministro de Economía y Finanzas, a las personas encargadas de salud para revisar el tema de la vacunación y todo el tema relacionado al COVID-19. ¿Cuán determinante es que la Asamblea de Diputados siga, no sé si marcando el ritmo, pero sí ejerciendo desde su independencia presión sobre algunos temas de los que la ciudadanía exige, reclama respuestas? Mira, yo que antes de ser parte del cuerpo y ahora que orgullosamente soy parte de la Asamblea Nacional, no he mermado en mi capacidad de identificar los errores internos que tenemos muchos y de saber que debo trabajar por ellos. Hoy te puedo decir que con lo que estás planteando me siento contento de que la Asamblea en casos puntuales, y creo que casi en todo lo relacionado con estos sucesos, ha trabajado de forma seria, ha trabajado de forma puntual, ha trabajado de forma autónoma e independiente como como el primer órgano del Estado debería trabajar todo el tiempo. Si todos lo hiciéramos de la forma en la que estamos trabajando este tema de los albergues, la Asamblea fuera otra y este país creo que fuese otro. Debemos seguir caracterizándonos, fiscalizando el control político de cualquier parlamento en el mundo en estos momentos. Yo creo que a veces es la principal función, que el Ejecutivo sepa, porque para eso existimos, que no es un dictador y que no es un rey, que no puede hacer y deshacer sin que nadie ve, sin que nadie cuestione. Y ya que han decidido ignorar a la gente en las calles, apalearla y meterla presa, a nosotros no van a poder. Y yo creo que es importante que los colegas sigan entendiendo la importancia de mantener el rumbo, de seguir marcando el paso, porque yo creo que tú lo has dicho muy bien, mira, y no lo había pensado. La Asamblea, y reitero, creo que para bien, dentro de los escenarios malos que hay, está marcando no solamente la pauta, sino la tendencia, la agenda, y de eso debe ser. Y como te digo, ojalá sea así en todos los temas y podamos seguir teniendo debates profundos, técnicos, no políticos, para mejorar este tema importante de la gobernanza y el marco jurídico de la protección de los niños, y ojalá podamos entrar a ver otros temas también que son igual de importantes. Hace un momento usted mencionó que se están trabajando sobre proyectos a favor de la niñez. ¿Pudiéramos hacer un recuento de cuáles son esos proyectos y el avance de cada uno? Y pues comentarle a la audiencia si usted considera que más allá de una ley hay otros factores que deben estar, como quien dice, alineados de la mano con la voluntad política que estamos viendo ahora a tambor batiente que hay en la Asamblea por aprobar, por ejemplo, ayer la Ley General de Adopciones. Quisiera saber ahora que nos los comente que otras están trabajándose y si más allá de una ley, que otras cosas tienen que ir acompañadas para que verdaderamente se reivindique esos derechos de la niñez panameña. La Asamblea estaba trabajando y ya aprobó la ley de los hogares acogentes, el proyecto de ley general de adopciones. Está trabajando con mucho esfuerzo y yo creo que la diputada Harding puede hacer una excelente labor desde la subcomisión que va a analizar el sistema integral de protección de la niñez, creo que se llama uno de los proyectos, y otro proyecto muy parecido que presentó la diputada Cano, y otros que también existen en la Asamblea que deben revisarse.
como tú bien sabes, hemos estado trabajando desde la Comisión de Gobierno, dirigida por mí la subcomisión, que verificó y tiene tipos nuevos penales propuestos en temas como el sexting, el grooming, una revisión integral de los delitos sexuales contra menores y no contra menores, porque tampoco podemos pensar que hay unas solas víctimas en estos casos, no hay que ver más allá también del problema y prevenir otros problemas. Y estamos trabajando varias iniciativas para robustecer la transparencia y el conflicto de interés que pueden ayudar a mejorar la forma de hacer política y de hacer gestión pública en este país. Y yo creo que en ese camino debemos avanzar para poder lograr que las cosas vayan mejorando poco a poco. Hace un momento usted mencionaba el tema de la posibilidad de que la población pueda salir a la calle a manifestar su descontento ante algunas situaciones que se han dado, y más allá de cualquier componente que podamos pensar o de injerencia para llover sobre mojado, cuán determinante también, además del papel que realizan ustedes en la Asamblea de Diputados, es la participación ciudadana desde los diferentes escenarios, tanto los que salen a manifestarse como los que proponen a través de algún debate. Qué determinante, sobre todo con esta situación en la que ahora tenemos el ojo fijo, la situación de los albergues. Mire, yo creo que esa pregunta es bien interesante. Yo creo que esto tiene que poder trabajarse de la forma más apolítica y técnica posible, y requiere que todos podamos trabajar en equipo y formando consenso. La ciudadanía tiene un derecho humano a manifestarse por este y cualquier tema. Y sabemos, los que hemos dedicado un poquito a leer los temas en este y otros países, que en una gobernabilidad o en un país donde se cree que hay una gobernanza democrática, cuando el pueblo no tiene cómo expresarse, cuando nosotros que somos sus representantes no logramos transmitir los mensajes que quieren mandar ante el poder político que aquí se ejerce casi que completamente desde el Ejecutivo, la gente tiene que ir a las calles. Y yo creo que en su mayoría los jóvenes, con muchas líneas de pensamiento, mira, las juventudes en su sentido plural y muchos otros grupos también, han dejado claro que esto es un tema que les importa. Y si no les van a dar canales de comunicación, van a seguir protestando. Lo que no debo entrar a calificarlo, porque eso es un derecho que tienen y que debe ser libre, y que yo como funcionario no debo entrar a decir si me gusta o no, pero sí creo que es positivo como ciudadano que la gente participe, que la gente se haga sentir y que la gente demuestre lo que piensa. Me preocupa enormemente en este y otros despliegues que han habido ciudadanos, el manejo que en ocasiones la fuerza pública, algunos agentes de la fuerza pública le dan a estos temas, y creo que es algo que debemos verificar y que debemos revisar para poder que el derecho se ejerza como dice la Constitución que debe ser ejercido, con las normas o en el control que siempre ha existido en este y todos los países, pero con solo sanciones administrativas para aquellos que puedan errar en el ejercicio de su derecho. Ahora, diputado, para los que somos conocedores del derecho, estamos muy claros cómo se define la responsabilidad penal. Pero quiero aprovechar su presencia para que haga docencia a la audiencia, porque hace o causa un poco de ruido el hecho de que simplemente se esté enfilando los radares hacia la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y el MIDES. No obstante, la gran pregunta aquí es, ¿por qué no se habla de los responsables directos de cada uno de estos lugares que se señalan en el informe que la Comisión de la Niñez y Mujer de la Asamblea entrega al Ministerio Público? Mire, lo primero, y si se me corta, disculpen, es que tuve que escaparme a una reunión, no tengo batería porque se me acabe, pero lo que le puedo decir con esto es que ya hoy se dieron algunas aprehensiones, entiendo, y unas imputaciones. Y usted lo sabe perfectamente bien, exfiscal, que uno, peculado solamente señalado a las personas privadas que manejaron los fondos que lo permite la norma, pero no a quienes lo autorizaron desde el MIDES y el CENIAF, la Contraloría, es preocupante. Dos, hay otros delitos que deben ser investigados, no solamente la administración pública. Yo creo que la gente más exige justicia por el tema de maltrato al menor. Correcto. Y de posible agresión sexual. Y tres, tenemos que entrar a ver la profundidad de la responsabilidad penal. Y como usted dice,
no quedarnos solamente con un árbol cuando debemos ver un bosque de responsabilidades y que Claro. yo creo que nadie se nos debe escapar. John. Bueno, aprovechando los minutos antes de que se le descargue el celular al diputado, le quiero preguntar sobre este proceso que han ustedes estado ejecutando durante semanas, llamando a las autoridades, a los responsables de las tomas de decisiones del Ejecutivo. ¿Quiénes están dentro de esa lista de próximos llamados a rendir cuentas o a responder preguntas del No Pleno de la sé los Asamblea de próximos, Diputados? porque lo más importante es que, y sobre todo con lo que salió ayer de la renuncia de la exdirectora Silvera, yo creo que ahora más que nunca la ministra del MIDES tiene que acudir, tiene que presentarse, debe asumir su responsabilidad y debemos estar claros de cómo pasaron las cosas, qué es lo que ella sabe y no sabe, para poder seguir tomando decisiones desde la Asamblea en cuanto a estas leyes que les he dicho. Y yo creo que después tenemos que seguir convocando a otras personas. Algunos están hablando del director del seguro, algunos están hablando de volver a tocar el tema del MEF, para el tema este de la reactivación económica que no estamos viendo. Yo creo que va a depender de las prioridades que determine la población y que determine el pleno de la Asamblea. Igualmente el tema de la ministra de Educación, yo creo que hay muchas dudas todavía con cómo va a arrancar. Estamos muy mal vistos desde afuera y yo creo que el sentimiento interno es el mismo, que hay un mal manejo del tema educativo. O sea que yo creo que hay una pluralidad de temas que podríamos revisar, todo depende de cómo puedan irse arreglando o no arreglando con el pasar del tiempo. Quiero cerrar cambiando radicalmente de tema, preguntándole brevemente al diputado sobre los procesos o casos pendientes por entrar a valorar si se admiten o no contra los magistrados que están en la Asamblea. ¿Qué ha pasado? Entiendo que se han archivado varios de esos procesos. Están archivando causas, y algo que quiero decirle con mucha claridad es que Perdimos la comunicación con el diputado. Sí, lo había anunciado lamentablemente que se estaba quedando sin batería, pero bueno, pudimos conversar con el diputado independiente Juan Diego Vázquez y conocer sus reacciones, John, con relación a la renuncia de la licenciada Mayra Silvera, exsecretaria de la CENIAF. Vamos a ir a un breve cambio comercial, pero al volver conversaremos con